Dios les bendiga. Es un gusto volver a estar con ustedes en esta ocasión. Somos Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha. Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más con ustedes. Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha, MEC, en el área virtual. Hoy estamos viendo la segunda parte de esta clase Antiguo Testamento. Estamos viendo el libro de Éxodo. Estamos en la segunda y tercera semana con el libro de Éxodo. La primera semana vimos Génesis, el libro de Génesis, y esta semana estaremos viendo el libro de Éxodo. Así que vamos a trabajar en lo que tenemos para hoy. Vamos a recordar un poco lo que estuvimos viendo. ¿Le parece bien? Recuerde usted sus notas, recuerde usted lo que tiene en su material sobre el libro de Éxodo. Recordamos un poco que habíamos visto que el libro tiene tres divisiones naturales. Cuando usted lea un libro de la Biblia, un capítulo, un pasaje de la Biblia, usted después de leerlo algunas veces, 2, 3, 4, 5 veces, se dará cuenta que cada pasaje tiene divisiones naturales y subdivisiones naturales. En el libro de Éxodo encontramos tres subdivisiones naturales. El Israel en el cautiverio, del capítulo 1 al capítulo 11, la redención, del capítulo 12 al 18, y la revelación, del capítulo 19 al 40. La primera parte, el cautiverio, que lo vemos en esta parte de la imagen, nos cuenta un poco el relato de Israel, la formación del pueblo en Egipto, todo el sufrimiento que vivió y el aparecimiento de Moisés, de Moisés, y cómo Moisés huye, huye al desierto. Del capítulo 1 al capítulo 11 relata los primeros 80 años de la vida de Moisés. 40 años de Moisés en Egipto y 40 años de Moisés en el desierto, pero en el desierto convirtiéndose de el príncipe de Egipto al pastor. 40 años él en la opulencia y 40 años en, en el desierto. Los primeros 40 años de Moisés lo vivió en el palacio de Faraón. Los siguientes 40 años los vivió con su suegro, convirtiéndose en el pastor que Dios quería. Y del capítulo 19 en adelante, más o menos, ocurren unos meses, un tiempo. Si nosotros nos alargamos hasta el capítulo 10 del libro de Números, ocurre aproximadamente año y medio o 2 años a máximo, dependiendo del autor que usted lea con relación a las definiciones de tiempo cronológico, que la Biblia no lo deja claro, pero nosotros lo podemos interpretar a partir de las circunstancias que ocurren. Esto lo vimos el libro, quién es el autor, cuándo se escribió, el método narrativo que se usa. Estas cuestiones que son sumamente importantes, pues ya las observamos. Esto ya lo observamos, lo acabamos de mencionar. Vamos a ir a la tercera parte. Nos recordamos la primera parte, la vida de Moisés, sus primeros años, la parte formativa de Moisés y los nuevos comienzos. Esto nosotros ya lo vimos. Usted puede ir a la página de MEC Virtual, a nuestra plataforma de clase, y ahí encontrará en la semana número 2 el enlace que le lleva a la clase anterior. El tiempo de revelación, que lo vamos a ver un poco en este momento, el pacto de Dios con Israel, la ley mosaica, la ley civil, el tabernáculo, el becerro de oro, la construcción del tabernáculo. Esto es esta diapositiva que usted ve en la pantalla,
Esta diapositiva que usted ve en pantalla es lo que vamos a ver en esta clase. Es lo que vamos a ver en esta clase. Pero nos vamos a recordar un poquito de la vida de Moisés. Recordemos en la vida de Moisés un poquito solamente. Recordemos en la vida de Moisés. Este es Moisés cuando fue rescatado del Nilo. El príncipe Moisés. El príncipe Moisés se volvió en pastor. Aquí vemos cómo le da agua a las hijas de Jetro. Y aquí ya lo vemos pastor. Y 40 años después, aquí lo vemos en la imagen de la zarza, el llamado de Moisés. Y un nuevo reto, ¿verdad? Un nuevo comienzo. Y vemos dos personajes en la vida de Moisés. El personaje antagónico. ¿Quién es el personaje antagónico de la vida de Moisés? El personaje antagónico es el faraón. Y el personaje protagónico es Jetro, perdón, Aarón, su hermano. Aarón, Aarón, su hermano. Posteriormente, vimos las plagas, ¿verdad? No las vamos a resaltar, pero vimos las 10 plagas. La plaga de sangre, la plaga de sangre, de ranas, de piojos, de moscas, de ganado, de úlceras, de granizo, de langostas, de tiniebla y por último la plaga de primogénitos. Si usted ve este cuadro comparativo, vemos aquí el pasaje bíblico y vemos la deidad egipcia que es atacada en cada una de esas plagas. Pero solo estamos recordando, vemos ahí las 10 plagas nuevamente en figura, estamos recordando en figura. Este momento es crucial, no solamente para la historia del Éxodo, sino para toda la Biblia en sí. La Pascua, el Cordero Pascual, el Cordero sin defecto, el 14 de Nisan o de Aviv, cuando Éxodo 12, el 5 y el 6, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Es la Pascua. ¿Se acuerda usted qué significa Pascua? Pesaj. Y tiene el significado de saltar o pasar por alto. Y de hecho eso significa Pascua, pasar por alto. ¿Por qué? Porque Dios estaba pasando por alto a los primogénitos hebreos. ¿A través de qué? Del sacrificio. Tenían que comer la sangre del cordero después de que se había sido sacrificado en holocausto, comerse la carne, la sangre había que ponerla en los postes y el dintel. Pero usted ya sabe eso, ¿verdad? Vemos después Israel entrando al Mar Rojo, el gran evento, el Mar Rojo, y ahí vemos la transición, ¿verdad? A la siguiente etapa. Estamos en la etapa de redención. Esta es la etapa de redención, la Pascua, Israel en el Mar Rojo, en el Mar Bermejo. Eh, ¿Puede usted recordarse este evento? ¿Puede usted recordar de este evento? Vamos a ver qué significa eso. Una vez que Israel salió del Mar Rojo, una vez que Israel salió del Mar Rojo, entró a caminar en el desierto y encontramos las aguas amargas. Y ahí después encontramos cómo llega a Elín. Muy bien. ¿Qué encontró Israel en el desierto? Dos cosas. El sustento de Dios tiene dos cosas: provisión y protección. ¿Qué es provisión? Dios dará alimento. ¿Y qué es protección? Dios dará cobertura, cobertura. El sustento de Dios no solamente significa que yo voy a tener comida, sino que yo también voy a tener abrigo. Eso es lo que Dios proveyó por 40 años. No quise voluntariamente, no quise poner aquí esta cita para que usted la encuentre. Vamos a ver qué habilidad tiene usted para encontrar este pasaje de la Biblia. Un hombre dijo esta expresión: el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Punto suspensivo. Comienza el siguiente pasaje, el siguiente versículo. El ángel que me liberta de todo mal. El Dios que me mantiene desde que yo soy
hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal. Ahí escribí mal. El ángel. Ahí me le quita la A y le pone solamente ángel, que me liberta desde que yo soy hasta este día. El Dios que me mantiene desde que yo soy a este día, el ángel que me liberta de todo mal. Todo ser humano, todo padre o madre de familia quiere darle sustento a sus hijos. Sustento. El sustento significa dar protección y abrigo, provisión y abrigo. Y eso es lo que Dios proveyó en el desierto. Provisión, nunca le faltó comida. Protección, nunca tuvieron frío, nunca tuvieron calor. Y nunca dejaron de tener vestido, siempre tuvieron ropa. Esa es la mano sustentadora de Dios. Pero en la parte de revelación encontramos elementos muy importantes. Vamos a ver, usted puede identificar estas imágenes progresivas. Estas imágenes son progresivas. Vamos a ver la progresión de las imágenes. La progresión, mire, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Vamos a cambiarle y de aquí para acá. Esta es la progresión. Esta es la progresión de las imágenes. Usted puede entender estas imágenes, ¿sí? Las puede captar. Vamos a ver. ¿Puede captar estas imágenes? Vamos a moverlas después. Aquí ya, Israel, ¿qué evoca esta imagen? ¿Israel dónde? Israel en el monte Sinaí. ¿Se acuerda cuando habían aquellas manifestaciones de Dios en el monte Sinaí, en el capítulo 19 del libro de Éxodo? Esto es lo que ocurre en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Estas dos imágenes, esta imagen y esta imagen, y todas estas corresponden al libro de Éxodo, capítulo 19, donde el pueblo tiene miedo de hablar con Dios y le piden a Moisés que él sea el que vaya. Y Moisés sube, Dios le entrega las tablas de la ley y estando allá 40 días y 40 noches. Vamos a ver, ¿quién acompañó a Moisés esos 40 días y 40 noches? Usted puede decir quién acompañó a Moisés esos 40 días y esos 40 noches a la orilla, a la falda de la montaña, mientras el pueblo de Israel se quedó adorando al becerro de oro. Vamos a ver esto que ocurrió, ¿verdad? Estamos recordando un poquito la cronología del libro de Éxodo. La cronología. Israel adoró al becerro de oro y a ese becerro le llamó Dios. Vamos a ver la tercera división. Y hay tres aspectos de la tercera división. Número uno, el pacto con Israel. Número dos, la ley mosaica, o sea, los 10 mandamientos. Y número tres, que lo veremos más adelante, las leyes civiles, lo que corresponden a esas leyes civiles. Recuerde, Israel era un pueblo teócrata o teocrático. ¿Qué significa teocracia? Un pueblo que practica la teocracia, un pueblo que se deja gobernar por Dios. El país en el que yo vivo, Honduras, por lo menos en teoría, muestra la democracia. Y demos pueblo y gracia, demos poder, demos es el poder del pueblo, ¿verdad? El poder del pueblo, que es el pueblo el que pone leyes, el pueblo el que gobierna a través de representantes, pero nosotros, por lo menos en teoría en mi país, hay democracia. Israel tenía teocracia. ¿Qué significa teocracia? El mandato de Dios. El mandato de Dios. O sea que Dios era quien le ponía leyes.
Dios era el que establecía leyes y quien tenía que obedecer era el pueblo. En esas, en esa forma de gobierno de Dios, no era, no era Israel no tenía rey, recuerde, Israel no tenía jueces todavía en ese momento. El rey era Dios, el monarca era Dios, el que gobernaba era Dios, por lo tanto el que ponía las reglas era Dios. El pacto con Israel, capítulo 19 del verso 1 al verso 25. Israel junto al monte Sinaí, que está citado en la cima de Gebel, Musa, o sea, el monte de Moisés. Geográficamente entendemos que ese monte está a 2.250 metros de altura. El Sinaí es el sitio tradicional donde la ley fue dada. No obstante, muchos eruditos en la materia aún debaten su localización exacta. 3 meses después de salir de Egipto, los israelitas llegaron al pie del monte Sinaí. Entre el Mar Rojo abierto, o sea, entre el capítulo 14 o el capítulo 12, el capítulo 12 y el capítulo 19, pasaron algunos meses. Pasaron algunos meses, aproximadamente 3 meses en el camino. Ahí, en esos 3 meses, vemos cómo Israel luchó con, con aquel pueblo, ¿verdad? Que le luchó contra aquel pueblo. ¿Cómo se llama aquel pueblo? Amalek. Amalek. También vemos ahí que fueron las primeras veces que Israel comenzó a rebelarse contra Dios. La ley mosaica, el capítulo 20, vemos cómo Dios le da la ley, los 10 mandamientos a Moisés. Le recomiendo que le dé una muy buena estudiada, estudie muy bien el material que tiene para esta clase, en el cual tenemos varios elementos importantes para explicar los 10 mandamientos. También usted, si todavía no ha recibido una clase, esta clase la va a recibir a manera eh, de ética pastoral, va a recibir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son fundamentales y permanentes, son principios de conducta. Recuerde que 4 de los mandamientos están dirigidos a Dios y 6 de los otros 6 restantes están dirigidos al prójimo. Por eso Jesús dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando le preguntaron cuál era el primer mandamiento, oye Israel, oye Jehová tu Dios, uno es. Pero también les dijo, y el segundo es igual este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que cumplen los 10 mandamientos. Los primeros 4 relacionados con Dios y los siguientes 6 relacionados con las personas. La ley civil. ¿Qué corresponde a la ley civil? Leyes sobre los esclavos, leyes sobre los actos de violencia, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre los derechos de propiedad y restitución, leyes sobre crímenes contra la humanidad, leyes humanitarias. Mire cómo Dios pone leyes en todas las áreas. Recuerde que Israel venía de ser esclavo y todavía tenía la idea de esclavitud, pero Dios, que es justo, da parámetros para que los que tuviesen esclavos se portasen con ellos humanitariamente. Mire, leyes sobre actos de violencia, injuria y muerte. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Estas son leyes civiles y leyes penales. Y otra de las cosas que vemos son las 3 fiestas anuales. Cuando revisemos el libro de Levítico en la próxima entrega, miraremos los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos y la fiesta de las cosechas. Así que le, le motivamos para que usted tome su libro de notas, estudie estas partes, estudie también lo que tiene que ver con la ley mosaica, con los 10 mandamientos, y eso le va a proveer a usted bastante apoyo. Recuerde esta clase, esta clase que estamos presentando a usted solamente es un apoyo más
a el material didáctico que usted ya tiene en su poder. Su clase se llama Antiguo Testamento 1 y estamos viendo en Antiguo Testamento 1 el Pentateuco. Ya vimos en la primera entrega Génesis y hoy estamos en la tercera entrega. Dos entregas hemos utilizado para ver Éxodo. Dos entregas. Esta es parte, como se miraba, el, el real, el campamento, también llamado antiguamente el real. Usted se recuerda la Shekinah de Dios. Esta es la nube de gloria que iba a dar, ¿a dónde? Iba a dar esa nube de gloria al lugar santísimo, en medio de los dos querubines. Así, esto ya lo vimos, recuerde, lo vimos en la clase anterior, cómo estaba dividido el pueblo en el desierto. Y recuerde lo que vimos, ¿verdad? Manasés y Efraín son una sola tribu, pero por causa de la promesa de Dios a José, esta es la tribu de José, con dos subtribus, Manasés y Efraín. Vemos que Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo. Ese tabernáculo tenía tres partes: el lugar santo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Esto ya lo vimos, solo lo estamos recordando. Ese es el tabernáculo, miren. Ya lo vimos, solo lo estamos revisando y usted tendrá una clase adicional, una asignatura adicional que se llama el tabernáculo, en donde mirará todos estos elementos. Por tanto, no vamos a profundizar en este esquema, porque usted tiene una clase, una asignatura adicional de 6 clases o 9 horas donde usted pueda participar en esto. Estas son las vestiduras sacerdotales. Ahora, quiero demostrarle esto. Mire lo que vemos aquí. Esto es Israel, Israel en el desierto. Bueno, quiero hacer algo. Quiero compartir pantalla y quiero presentarle a usted algo importante. Quiero presentarles a usted en Google Maps y hacerle una comparación. Hacerle una comparación a usted de Google Maps con el viaje que tuvo el pueblo hebreo. Aquí tengo abierto a Google Maps. Mire, este es el planeta Tierra, visto satelitalmente. Nosotros, su servidor, está más o menos por acá. Su servidor está más o menos por acá en Honduras. Algunos de ustedes están por acá y otros en otros lados, ¿verdad? Pero nos vamos a acercar al Sinaí. Mire, es aquí. Es todo esto. Israel descendió por todo esto. Mire, mire, todo esto descendió. O sea, Israel estuvo en el Golfo Pérsico. Israel estuvo en el Golfo, a orillas del Golfo Pérsico. Mire qué importante, a orillas del Golfo Pérsico estuvo Israel. Usted ya sabe, este es el mar Mediterráneo. Entonces, Israel no entró por aquí, no entró por donde originalmente debió haber entrado, sino que 40 años. La gente se pregunta, los que quieren tergiversar un poco la escritura, ¿por qué fueron 40 años? Porque fue progresivo, ¿eh? No fueron 40 años caminando, fue buen tiempo que Israel se estuvo estacionado, muy buen tiempo. Cuando estemos viendo Levíticos, cuando estemos viendo Números, veremos mucho tiempo Israel se mantuvo estacionado. Caminaba, se estacionaba. Caminaba, se estacionaba.
Recuerda, hasta que Dios le decía, levanta el arca, el campamento, hasta que la nube se movía, Israel se movía. Hasta que la nube se movía, Israel se movía. Entonces, este peregrinaje que Israel pasó, todo este peregrinaje que Israel pasó, vamos a ver, mire todo el peregrinaje que Israel pasó, desde más o menos por aquí, Israel pasó todo esto, miren, todo esto, 40 años, 40 años, 40 años, y entró por acá, más o menos. Entonces, ese es el peregrinaje de Israel. Dios me le bendiga. Siempre para mí es un gusto compartir con ustedes. Estudie el material que tiene, estudie el material que tiene en pantalla, ¿verdad? Que tiene en su computadora, que tiene en su plataforma MEC virtual. Nos vemos hasta la próxima.